Vorterix Bahía 99.1. Y cuando se decía hace 10 años o 15, la Argentina se está latinoamericanizando, era porque todavía no nos dábamos cuenta que ya estábamos pareciéndonos a los lugares más pobres de Latinoamérica, con un 30% de la población en pobreza e indigencia, con uno de cada 3 chicos menores de 15 pobres, con la mitad de los chicos fuera del colegio, la mitad de los chicos de adolescentes fuera del colegio. No veo cuál es la diferencia que podemos hacer con aquellos países que decíamos vamos a terminar como Latinoamérica. Somos Latinoamérica. Recta final de Decime la Verdad, 51 minutos desde las 13 horas en todo el país. Y lo tenemos aquí, al contador Andrés de Leo, a quien le voy a preguntar si coincide con las declaraciones de Beatriz Arlo. Sí, coincido plenamente. Es más, ella mencionaba Somos Latinoamérica. Somos Latinoamérica. En su momento creo que de todas maneras Latinoamérica tenía mínimamente dos modelos. La Argentina representaba un modelo de progresismo, un modelo de avanzada, porque teníamos, primero Argentina a principio del siglo XX era uno de los países que más crecía a nivel mundial. Argentina con sus matices, porque tenía una marcada desigualdad todavía social y todavía muchísimo por recorrer en camino de infraestructura, una enorme dualidad en lo que era la capital federal con el resto del país, salvo algunos focos, como podía ocurrir con Rosario, después fue Bahía Blanca o Córdoba. Argentina era un modelo de país que tenía un ingreso per cápita muy importante. Cuando se decía que Argentina estaba en el ranking séptimo del mundo, efectivamente era así, y Buenos Aires tenía un ingreso per cápita muchas veces, muchos años superior a París y Nueva York. Es decir, bueno, después podemos hablar de lo que era la educación, lo que era la salud, lo que era prácticamente la ausencia de la indigencia, no de la pobreza como se habla ahora, porque la pobreza cuando se habla ahora se habla en términos de ingresos económicos. No había prácticamente o había casi inexistencia de lo que era la indigencia. Sí había pobreza y teníamos rasgos de Latinoamérica, pero Argentina era otra cosa. Por eso en Argentina venían de todos los lugares del mundo durante muchos años, y después cuando se terminó la inmigración europea empezaba, digamos, era común que aquí vinieran bolivianos, paraguayos, peruanos, ¿no es cierto? Es decir, a nuestras universidades. Teníamos una de las educaciones más importantes del mundo. La Argentina empezó a decaer hace muchos años. Y muy marcadamente, yo diría, los últimos 20, 25 años, con un incremento de lo que es la pobreza estructural. No esta pobreza que se mide, a veces subió 2 puntos, 1 punto, a veces en eso se mide una persona que perdió el empleo o quedó precarizado su empleo, cae en la línea de pobreza, pero puede salir rápidamente. Estamos hablando de aquellos que tienen que luchar por generaciones para poder salir de esa estructura, y esto efectivamente es así. Y si bien éramos Latinoamérica ya en aquel entonces, creo que hoy la brecha entre los países más pobres de Latinoamérica y Argentina se ha ido acortando desde hace muchas décadas. De Leo, marcando por supuesto las obvias diferencias entre los roles ejecutivos y legislativos, personalmente, ¿volvería a postularse para ejercer un cargo ejecutivo? Sí, lo podría hacer. Obviamente que ya no pasa por decisiones personales ni ambiciones o sueños personales, sino que tiene que ver con muchas veces decisiones de equipo, de buscar consensos. ¿Dónde se siente más cómodo? En el Ejecutivo. Me siento más cómodo en el Ejecutivo que en el Legislativo, claramente. Lo disfruto más de hacer que de planear o planificar leyes. Decía Oscar Wilde que cuando se descubran las verdaderas leyes de la naturaleza se va a descubrir que el hombre de acción se ilusiona más que el soñador. Y bueno, el Ejecutivo te permite eso, te permite tener más acción, más ejecución, más materialización de muchas cosas que se pueden hacer. Obviamente que muchas veces las coyunturas restringen. A mí me tocó ser jefe de ANSES en una época muy dura de la Argentina y de la economía, en el gobierno de la Rúa,
y parecía que era imposible. Sin embargo, la verdad que pudimos hacer muchísimas cosas en ANSES en Bahía Blanca y es el día de hoy que han pasado ya casi 17 años. Yo era joven cuando fui jefe de ANSES de Bahía Blanca y todavía hay gente que, como en el día de hoy, gente que me recuerda y bueno, eso me parece que está más vinculado a la acción. En cambio, por ejemplo, cuando me ha tocado estar en el legislativo, la gente por ahí confunde si uno ha sido concejal o lo sigue siendo, si es senador o no lo es. Y me gusta más el Ejecutivo. ¿Por qué entonces este 2019 lo encuentra nuevamente como candidato a ocupar un cargo legislativo? Porque ha sido justamente una decisión de roles. Nosotros entendíamos, primero hubo una decisión de la coalición cívica, consensuada con Lilita Carrió, que ya pidió que yo continúe en el cargo de senador en la provincia de Buenos Aires. Me toca a mí el rol, además de ser presidente de la coalición cívica de la provincia, por lo menos un tiempito más, y ella pretendía que continuemos con esta tarea, pero además, independientemente de eso, de pronto un cargo ejecutivo, si uno lo tuviera que cumplir, si es electivo, sería el de intendente de Bahía Blanca, y la verdad es que para nosotros está más que bien que Héctor Gay sea el candidato a la reelección, porque entendemos que ha hecho una enorme gestión en Bahía Blanca y que lo que falta por hacer es el turno para que él continúe esta obra por 4 años más. Sí, Marcelo. Te interrumpí en las otras 3 notas, así que por no qué podía hacerlo faltar en esta, esta. ¿verdad? En esta también tengo que hacerlo. Vuelvo 2 respuestas tuyas hacia atrás. Me quedo ahí dando vueltas, que dijiste que hace 25 años aproximadamente que estamos en descenso con el tema educación. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que pasó? Me parece que primero es que hay un paradigma en la educación argentina de lo que tiene que ver con la igualdad, que yo comparto en alguna medida y en otra me parece que ha sido un igualar hacia abajo. Para empezar, la Argentina tuvo un modelo de igualdad. El modelo de la escuela de Sarmiento, que era un modelo de avanzada, fue un modelo de igualdad, pero de igualdad hacia arriba. Yo me acuerdo que hay frases cuando Sarmiento dice que las desigualdades o las diferencias en el mundo se resolvían con revolución y sangre, o con espada y sangre. Dice: yo les voy a enseñar un camino para achicar las desigualdades, y se llama la escuela pública. Y él hablaba de la escuela pública y hacía un enorme acento en la escuela pública popular, más allá de que están los que estigmatizan a Sarmiento. Sarmiento, no digo que despreciaba, pero estaba muy cerca de despreciar la educación elitista de las universidades para unos pocos, y él peleaba por una educación para todo el mundo. Y el guardapolvo blanco era algo que nos igualaba a todos, a ricos, a pobres, a chicos con mayores capacidades que con menos capacidades, pero había una educación firme, muy, muy clara, con objetivos claros, con objetivos que eran bastante, yo diría, o por lo menos parámetros altos, que nos obligaba a todos a estudiar, que nos obligaba a esforzarnos, que pasar de grado no era simplemente el derecho de tenerlo. Obviamente había un enorme respeto por el docente era alguien respetado no solo en el aula, sino fuera del aula y en la sociedad, y me parece que eso lamentablemente se ha ido perdiendo, con nuevos, hay nuevos valores en la sociedad que está claro que tienen que ir incorporándose, y además hay una modificación y revolución tecnológica, pero en alguna medida esto ha sido uno de los puntos. El otro punto me parece que ha tenido que ver con la degradación de lo que tiene que ver la capacidad del Estado para dar una respuesta adecuada, y bueno, me parece que ha habido una utilización política en muchos casos del Estado. La educación también se ha visto politizada durante muchos años, y me parece que esto también ha roto con este esquema sano de la escuela pública. Mira, por la edad que nosotros tenemos, antes ir a la escuela pública era prácticamente un privilegio desde el punto de vista de que alguien que sí recibía en el primario o en el secundario una escuela pública era porque era más difícil que una privada.
y esto se ha invertido. Bueno, evidentemente que ahí me parece que tenemos uno de los mayores problemas, que ha sido la degradación y la utilización política de la educación, que ahí efectivamente esto le ha hecho muchísimo daño a la Argentina. ¿Cómo evalúa De Leo el rol que ha tenido y tiene la coalición cívica dentro del Frente Cambiemos o Hoy Juntos por el Cambio? Mirá, me parece que el rol ha sido un rol muy importante. La coalición cívica no ha utilizado a Cambiemos, ni ha sido motivo de Cambiemos para crecimientos en materia de espacios públicos o de lugares de poder, sino que el mayor poder que ha tenido la coalición me parece que son los antecedentes de una fuerza política que ha bregado muchísimo por la República, por la transparencia, por la no corrupción, por la que no haya impunidad, por la independencia de la justicia. Esos son los valores que más se destacan, más allá de que también la coalición cívica tiene mujeres y hombres con mucha capacidad para cargos de gestión y cargos ejecutivos, pero efectivamente esto ha sido. Y en este sentido, la prioridad de la coalición cívica ha sido, primero, conformar una fuerza política o un espacio político que represente lo que la gente venía demandando desde hace muchos años, que era una conformación política, primero para ponerle límites y frenos al gobierno en turno, que era en aquel momento el gobierno del kirchnerismo o del peronismo, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, y que era emergente de lo que fueron las marchas. Ustedes recordarán las marchas del campo, que excedían largamente un reclamo puntual, porque la gente salía a las calles no exactamente por un solo tema, sino que me parece que salía a las calles justamente en reclamo de este armado político. Después ocurrió en el 2011, 2013, con las marchas por la justicia, con las marchas por la muerte, yo diría, está en duda, pero mucha gente habla del asesinato del fiscal Nisman. Es decir, todas estas fuerzas que se conglomeraban en la ciudadanía no tenía réplica en los espacios políticos. Los espacios políticos, de alguna forma u otra, no lograban conformar esto. Bueno, Lilita Carrió ha sido un artífice para que esto ocurra, con las diferencias que nosotros teníamos en materia, en muchos aspectos de la vida pública con otros partidos políticos. Y bueno, esto me parece que ha sido así, y me parece que el rol de Carrió como arquitecta y fundadora de Cambiemos, pero además como la persona que en algunos momentos marca el temple, marca en algunos momentos el rumbo, la que puede poner en público discusiones que tenemos en el seno de Cambiemos, me parece que ha sido un rol más que importante, y por eso yo destaco lo que hemos hecho en la coalición en esta etapa. Obviamente que seguramente ahora vendrá otra etapa donde nos encontrará o en el gobierno o en la oposición, según donde la gente decida que estemos a nivel nación o a nivel provincia. Estoy convencido que vamos a ganar aquí en Bahía Blanca, que Héctor Gay va a ser 4 años más intendente, pero independientemente, estos 4 años, este ha sido el rol. Seguramente esto va a ir afianzándose, y seguramente la coalición va a tener otros objetivos y otros roles en los próximos 4 años. De Leo, dada su formación económica, ¿cómo calificaría justamente la gestión del ingeniero Mauricio Macri en materia económica? En materia económica nosotros siempre hemos coincidido con los objetivos. Había que sanear la economía. La economía argentina estaba con una enfermedad terminal. Había que extirpar el cáncer. El cáncer era el déficit fiscal, el déficit comercial. Es decir, la Argentina gastaba 7 puntos de su PBI, tenía un déficit fiscal, sin contar los intereses de la deuda externa en aquel momento, que era importante. Es mentira esto que no había, era muy importante la deuda pública, y de hecho en dólares el gobierno que más se endeudó fue el de Néstor y Cristina. Esto lo marca claramente los números, pero independientemente de eso, el déficit fiscal era el principal problema que nos generaba
el problema de la inflación creciente, que iba a terminar claramente en una hiperinflación si no se terminaba. Y en materia de déficit comercial, la Argentina tenía un dólar absolutamente, el cepo le generaba a la Argentina un enorme problema de competitividad en el mundo y hacía que la Argentina demandara casi 30.000 millones de dólares anuales, que efectivamente con el cepo no se iba a poder de por vida, porque el cepo es una medida que en algún momento tiene que eliminarse o restringirse, porque en algún momento la brecha cambiaria va creciendo, como en Venezuela. En Venezuela ustedes tienen el dólar oficial, el dólar real, a una brecha que es infinita, eso explota, y Argentina necesitaba, digamos, ir reduciendo ese déficit para no depender del endeudamiento externo. Hoy, con todos los dolores que nos ha llevado y las situaciones difíciles que ha atravesado y atraviesa la Argentina y los argentinos y muchos segmentos de los argentinos, hoy el déficit fiscal prácticamente el primario se ha eliminado. Llevamos más de 27 meses donde los ingresos fiscales superan los gastos y hoy tenemos ya casi 11 meses, creo que me quedo corto, de superávit comercial. Esto es un punto de partida, es decir, los objetivos los comparto. Creo que en el medio hemos cometido errores, algunos nosotros como fuerza política lo hemos señalado. El mayor me parece que estuvo vinculado a subestimar el problema inflacionario y cómo se pelea contra la inflación en la Argentina, sabiendo que cualquier receta como la que se aplicó en la Argentina, que es de índole monetaria, que es la solución definitiva, lleva no menos de 5 años, y 5 años en la Argentina es un proceso complejo porque hay que atravesarlo políticamente. Políticamente, una cura de 5 años, estamos hablando de que hay que atravesar 2 elecciones, y 2 elecciones, cuando la gente no acompaña, genera las crisis como la que vivimos después de la pospaso. Y me parece que ahí se subestimó el problema de la inflación, no fueron aplicadas. El 2016 se desaprovechó a aplicar un programa antiinflacionario genuino, fuerte. Se confió en una especie de la receta tradicional, clásica o liberal, si se quiere, como ocurrió en el mundo. Pero les digo, en el mundo lleva 5 años, 6 años corregir estos problemas y acá no hay tanta paciencia. Y la segunda me parece claramente un error muy notorio en materia de las tarifas públicas, donde compartimos el objetivo de ir eliminando esa brecha que había entre el costo real de la creación de los recursos energéticos y el valor que pagaba la gente, pero en el medio se le hizo muy pesado a la gente y me parece que ahí faltó timing y faltó sensibilidad a la hora de aplicar las medidas correctivas. Mientras usted me devuelve el mate, senador, Sí. le cuento que le va a tocar atravesar ahora una sección de nuestro programa que se llama Te saco la foto. No es necesario que se acomode el cuello de la camisa muy bien. ni nada Ni que nos particular. peine- ¿No le ni que- hiciste el chiste que me haces? Ni que nos peinemos. No se te lo hace a vos. El chiste se hace solo. Exactamente. tal cual. Sí, Me obligó a traer camisa. y no podemos replicar porque, No, por supuesto. porque estamos en el siglo de las mujeres, Exactamente. así que muy bien. Bueno, son 7 palabras las cuales usted va a tener que tratar en lo posible de definírmelas con una sola palabra. Ah, bien. ¿Sí? Difícil. Tenemos un pequeño hándicap ahí que eventualmente lo podemos negociar. Vamos con la primera. ¿Cómo no? Pobreza. Da indignación. Inflación. Es un mal a vencer. Feminismo. Feminismo. Trae derechos que la mujer... a ver, vamos a simplificarlo. Una lucha que vale la pena. Dios. Es una pregunta, es un signo de interrogación. Es un ideal. Cristina. Cristina, una decepción. Alfonsín. Un líder. Y la última es Borderix. Vorterix, bueno, me gusta la onda que tiene. Me gusta mucho la onda que tiene. Contador Andrés de Leo lo ha pasado elegantemente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias Cómo por no, a acompañarnos disposición. esta tarde. Gracias a ustedes. Pasó por Decime la Verdad, como decíamos, Andrés de Leo, actual senador provincial y candidato a ocupar el mismo cargo a partir del próximo 10 de diciembre. Marcelo Descalzo, Yo nos te diría pasamos que- 9 minutos sí, de las 14 horas. Para que no se enoje el director de la radio,
Cerramos acá. Cerramos acá entonces. Muchísimas gracias a los chicos que están detrás del vidrio, tanto Facu Lupari como Cristian Jiménez acompañándonos, haciendo un trabajo impecable para que este Decime la Verdad salga de la manera que sale todos los sábados. Rafa está esperando, es el primer trabajador, Rafa Redondo de Vorterix Bahía. Marcelo Descalzo, ¿cómo la pasó? ¿Bien? Muy bien. Pasaron varios candidatos, varias propuestas, voces distintas, notas. pero no menos interesantes cada una de ellas. Muchísimas gracias. Gracias, Yamila Peña. Nos reencontramos con más Decime la Verdad el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía. Buena semana para todos, muchísimas gracias.